Los objetivos que vamos a estar analizando son examinar la estructura de un motor generador de corriente directa, vamos a medir la resistencia de sus devanados, vamos a estudiar los valores nominales de corriente de los diversos devanados, vamos a localizar la posición neutra de las escobillas, a conocer las conexiones básicas de este motor y vamos a observar las características de operación de motores conectados en serie y en derivación. Pasando al punto 5, al desarrollo, el experimento 1 nos dice que tenemos que analizar la estructura del motor generador de corriente directa y pérdidas de sus devanados de campo en serie y en derivación. En el punto 1 nos dice que examinemos el módulo de motor generador de corriente directa, poniendo especial atención en el motor, el reostato, las terminales de conexión y alambrado, observando que la cubierta del motor se diseñó de tal manera que se pueda ver fácilmente la estructura interna. La mayoría de los motores comerciales no tienen esa facilidad. En el punto 2, el inciso A nos dice que identifiquemos nosotros el devanado de la armadura. Bien, si se pueden dar cuenta, el devanado de la armadura está aquí adentro, ¿sí? Nosotros necesitamos saber en el inciso B cuántos polos en el estator hay. Entonces nos damos cuenta que tiene 4 polos. El devanado de campo en derivación de cada polo del estator se compone de muchas vueltas de alambre de diámetro pequeño. Identifique el devanado de campo en derivación y también nos dice que identifiquemos el diámetro del alambre del devanado de campo en serie. Pues está acá adentro, muchachos, está acá adentro. El punto 3 nos dice que viendo el motor desde el frente, nosotros lo que necesitamos aquí es identificar ¿cuántas barras de conmutador o segmentos hay? Pues hay bastantes, ¿sí? Ese conmutador, pues es este. Son muchas como para contarlas. Son estas de aquí. Este es el conmutador, ¿sí? Entonces, dice aquí cuántos segmentos hay. Pues hay un número considerable, ¿sí? Hay un número bastante considerable. Y nos dice que cuántas escobillas tenemos. Se pueden dar cuenta que este caso no, estas escobillas son estos 2 carbones que están aquí abajo. Aquí. Y son 2, son completamente fijos. Bueno, se pueden mover hacia la izquierda o a la derecha, pero con respecto al conmutador pues está fijo. Y el inciso C nos dice precisamente que si nosotros podemos desplazar izquierda a derecha, pues sí, podemos desplazar derecha a izquierda estas escobillas, y nos dice aquí que lo dejemos en posición neutra. El punto 4 dice, viendo la parte delantera del módulo, se nota que el devanado en el inciso A, el devanado de campo en derivación, que es el que tiene las vueltas numerosas de alambre fino, está conectado en qué terminales. Las terminales del campo en derivación es la terminal 5 y 6. Y en el inciso B nos dice que el devanado de campo en serie está conectado en qué terminales, en la terminal 3 y 4. El inciso C nos dice que
La corriente nominal de cada devanado está indicada en la carátula del módulo. ¿Podría responder a las preguntas A y B contando solo con estos datos? Explique la respuesta. Pues la respuesta es sencilla, podemos decir que sí podemos nosotros responder a la pregunta A y B. Y podríamos decir que la corriente nominal para el devanado de serie, las terminales 3 y 4, tiene 3 amperes, y para el campo, el devanado de derivación es 0.4 amperes de corriente. Entonces sí pudimos contestar las preguntas A y B con esos datos. ¿Sí? Aquí están todos los datos: 3 amperes para el devanado en serie y 0.4 amperes para el devanado en paralelo o en derivación. En el inciso D nos dice: las escobillas, que son los segmentos del conmutador y devanado del inducido, ¿se conectan a qué terminales? Pues ellas se conectan en las terminales 1 y 2. Ahí es en donde se conectan las escobillas, en las terminales 1 y 2. Y en el punto 5 nos dice que el reóstato montado en la carátula del módulo está diseñado para controlar, es decir, para llevarla con seguridad, la corriente de campo en derivación. Este reóstato, ¿en qué terminales está conectado? Está conectado en las terminales 7 y 8. Y por último nos pregunta cuál es el valor nominal de su resistencia. La resistencia de este reóstato son 300 ohms. Bien, en el punto 6 entonces nos dicen que nosotros le vamos a medir la resistencia a cada devanado. En el primer circuito, en el inciso A, en el primer circuito lo que vamos a hacer es medir la resistencia del campo en derivación. Ya que este es un circuito muy sencillo, vamos a alambrarlo, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con la alambrada. La alambrada es bastante sencillo. Si lo lees de izquierda a derecha, como quedamos. De izquierda a derecha tenemos una fuente de alimentación de corriente directa, la terminal 7, que es la fuente variable, y lo mandamos a la amperímetro de 500 miliamperes, terminal positiva. Acuérdate que en corriente directa sí tienes que respetar y considerar bastante la polaridad. Sales del menos del amperímetro y lo mandas a la terminal 5 del campo en derivación. Sales en 6 de este mismo campo y lo mandas directamente al neutro. Y si te das cuenta, tienes un voltmetro en la terminal 5 y 6. Terminal 5 lo mandas al positivo del voltmetro, a la punta roja, y el menos a 6. Ahí está. Y entonces nos dice la práctica en el inciso C que debemos aumentar el voltaje hasta que en el amperímetro tengamos una medición de 300 miliamperes o 0.3 y que anotemos en ese momento el voltaje, ¿de acuerdo? Entonces energizamos a 0.3 y tenemos un voltaje de 70 volts. 70 volts. Con ese voltaje vas llenando el inciso D, te dice mide y anota el voltaje del devanado de campo en derivación. El devanado de campo tiene 70 volts. Con ese voltaje, con estos datos, ¿sí? Tanto de corriente, de los 0.3 de corriente que le subimos y los 70 volts, lo que vas a hacer es dividirlos y con él calcular la resistencia del devanado que te piden en el inciso F, ¿sí? Acuérdate que esta es una fórmula muy sencilla, ¿sí? La ley de Ohm despejada para la resistencia. Y en el inciso G, lo mismo, la corriente, esa corriente que usamos nosotros
esos 0.3 al cuadrado por la resistencia que acabas de calcular para que te dé la potencia de ese campo, de ese devanado en campo en derivación. ¿De acuerdo? Entonces el punto 7 nos dice que ahora conectemos otro circuito. Vamos a desconectar todo para que vayas viendo cómo se conecta. Evidentemente ahora el circuito que vamos a conectar pues es el que utiliza el campo en serie, ¿sí? Si ahorita utilizamos el campo en derivación, lo que vamos a utilizar ahora es el campo en serie para medirle su resistencia. Nuevamente entonces salimos de la terminal 7 de la fuente variable y lo mandamos a un amperímetro de 5, ahora de 5 amperes, ¿sí? No de 500 miliamperes, sino de 5 amperes. Salimos en la terminal negativa de este mismo amperímetro y nos vamos a la terminal 3 del campo en serie. Salimos en 4. ¿Sí? Va haciendo así tú como un caminito, ¿sí? No te pierdas, no te saltes pasos y cierras directamente de 4 a neutro. Y los instrumentos de medición, en este caso el voltmetro, tenemos un voltmetro, la terminal positiva de este voltmetro y ahora te das cuenta que es el de 20, si tienes que ser muy cauto en esto, que te pide uno de 20 volts de corriente directa a la práctica. Lo mandas a la terminal 3, tal y como te lo indica la práctica, y la terminal negativa en menos lo mandas, por obvias razones, a la terminal 4, ¿vale? No hay pierde. Y el inciso A nos dice precisamente esa nota, ¿no? Que te comento, que en vez de utilizar este amperímetro utilizamos este de acá. Eso te lo indica, ¿no? Finalmente te dice, ahora no utilizamos el de 500 miliamperes, utilizamos el amperímetro de 5. Bien, el inciso B nos dice entonces que nosotros tenemos que energizar otra vez hasta 3 amperes y que midamos el voltaje, ¿de acuerdo? Entonces energizamos hasta que la lectura aquí nos dé 3 amperes y leemos el voltaje. A ver, tenemos más o menos 3 por ahí. Y determinamos que el voltaje, si se dieron cuenta, si quieren ya con calma le pausan al video, nos dio una lectura de 50 volts de corriente directa. Con esos datos, una vez más ustedes calcularían la resistencia del devanado en campo en serie y el inciso F, que son las pérdidas del campo, ¿sí? Bien, el punto 8 nos pide ahora que conectemos el circuito en la armadura, ¿sí? Entonces desconectamos todo para que se vayan familiarizando con las conexiones, ¿bien? Entonces ya medimos la resistencia del devanado en paralelo o en derivación, la resistencia del devanado en serie. Nos falta entonces medir la armadura, el voltaje de la armadura y su resistencia. Salimos entonces de la fuente fija, terminal 7, y lo mandamos a un amperímetro de 5 amperes, terminal positiva. Salimos en menos de ese mismo amperímetro a 1 de la armadura. En la armadura continuamos, salimos en 2 y lo mandamos directamente al neutro. Y el voltmetro, ahora vamos a utilizar el voltmetro de 0 a 20 volts de corriente directa. 20 volts de corriente directa, la terminal positiva va a 1 de la armadura y la terminal negativa va a la terminal 2 de la armadura.
Lo mismo en el inciso A nos dice que hicimos un cambio más, ¿no? Que en lugar de usar el devanado en serie, ahora estamos en la armadura. Y que el inciso B nos dice que conectemos la fuente de alimentación y que energicemos hasta que la armadura lleve una corriente aproximadamente de 3 amperes. Y en ese momento leemos el voltaje que tiene esa armadura. Entonces energizamos 3 amperes y leemos el voltaje. Ok, llega a 3 amperes y pudimos leer que son aproximadamente 30 volts. Y hacemos exactamente lo mismo. Cálculo de la resistencia del devanado del inducido y las pérdidas de este devanado, de las escobillas. Bueno, punto 9 nos dice que nosotros debemos hacer girar el devanado de la armadura aproximadamente 90 grados hacia la izquierda. Y en el inciso A dice, ahora las escobillas están haciendo contacto con diferentes segmentos del conmutador. El inciso B dice, repita el paso 8 que hicimos en el paso 8, pues fue energizar a 3 amperes y leer los voltajes. Y obviamente vas a calcular la resistencia y las pérdidas. Y en el inciso 10 vamos a aumentarle 15 grados a la izquierda y repetir el mismo procedimiento, leer el voltaje y calcularías con eso nuevamente la resistencia y las pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, como lo dice el punto 9, vamos a ajustar aquí atrás 90 grados hacia la izquierda. Sí, acuérdate que las escobillas se pueden mover, nos dice que ahora hacia la izquierda lo giremos 90 grados y que repitamos el paso 8, energicemos a 3 amperes y que leamos el voltaje. Ok, 30 volts, le damos otros 15 grados más. Y nos da aproximadamente 20 volts. ¿De acuerdo? Experimento 2. ¿Cómo encontrar la posición neutra y conexiones del motor en serie y en derivación? Ahora nosotros utilizaremos corriente alterna para determinar la posición neutra de las escobillas de un motor de corriente directa, por lo que nos piden alambrar el circuito, en donde salimos ahora de la fuente variable de corriente alterna, la terminal 4 la mandamos a la terminal 1 de la armadura, salimos en 2 de la armadura y lo mandamos al neutro de la fuente que estamos utilizando. En este caso, una vez más, estamos utilizando la fuente de 0 a 120 volts de corriente alterna. Y en el campo en derivación conectamos un voltmetro en el rango de 100. En el punto 2 nos dice que retiremos nosotros aproximadamente 4 pulgadas nuestro módulo del motor. Esto con la finalidad de poder meter la mano y que
movamos las escobillas completamente hacia el extremo en el sentido de las manecillas del reloj, y que ahí lo dejemos con la finalidad de no lo volvamos a acoplar, sino que aquí nos permita meter la mano para encontrar el punto neutro del motor. En el punto 3 nos dice que nosotros tenemos que energizar hasta 80 volts de corriente alterna, y que a continuación en el punto 4 nos dice que poco a poco vayamos nosotros devolviendo las escobillas hasta que estos 80 volts caigan a cero. Cuando caiga a cero, aproximadamente a cero, determinamos que ese sería el punto neutro. Vas a decir, si nos pasamos de ese punto neutro y le damos más hacia al otro extremo, pues va a volver a subir. Entonces, cuando vuelva a subir, entonces quiere decir que ya no es el eje neutro, el punto neutro. Entonces determinaríamos cuando ya no se desplaza ni izquierda ni derecha. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces energizando hasta que tengamos un voltaje inducido en el devanado de 80 volts. Una vez que tenemos esos 80 volts, regresamos hasta ahí, volvió a subir, allá se quedó lo más estable a cero, y en ese punto entonces determinamos que es el eje neutro. Entonces se dieron cuenta que de estos 80 volts de inducido lo fuimos bajando, moviendo estas escobillas. Cuando me pasé del punto, volvió a subir el voltaje, entonces lo devolví, y en ese momento determinamos que en este punto, exactamente aquí donde cayó las escobillas, ¿sí?, lo que hice fue mover esto hasta acá, aquí marcó cero, y en ese momento determinamos el eje neutro. Punto 5. Conecte el siguiente circuito. Ese circuito está muy sencillo. Sale de la fuente terminal 7 y N, la fuente de corriente directa variable, conectando a la armadura y al campo en serie. Y nos pide, punto 6, que nosotros ajustemos en este voltmetro el voltaje a 120 volts de corriente directa. El punto 7, el inciso A, nos dice o nos pregunta la práctica que si el motor gira rápidamente, y con ayuda de un tacómetro de mano nos piden las revoluciones por minuto. Seguidamente en el punto 8 nos dice el inciso A que reduzcamos el voltaje de la fuente y que observemos qué se produce en la velocidad del motor y hagamos las observaciones. Bien, entonces vamos a nosotros a energizar a 120 volts y con ayuda del tacómetro de mano vamos a obtener revoluciones por minuto y después realizamos las observaciones. Entonces subimos a 120 volts. Bien. Entonces nos pregunta la práctica, ¿gira el motor rápidamente? Sí, considerando que este motor, según sus placas de datos, es de 1800 RPM, pues sí, gira muy rápidamente. ¿Y con qué velocidad tiene? 4526 RPM con esta conexión. El inciso 8 nos dice entonces que reduzcamos la fuente, el voltaje de la fuente y que hagamos las observaciones. ¿Qué observaciones podríamos poner ahí? Que en esta conexión nosotros podemos determinar que el motor, el rotor, se desboca, ¿sí? Gira muy rápido. Y si fuera un motor más grande,
de mayor potencia obviamente, y nosotros lo conectamos así, es probable que ese rotor salga disparado. Entonces esa es muy peligrosa esta conexión si no la saben ustedes de alguna manera trabajar. El punto B nos dice que qué rotación tiene este motor con esta conexión. Entonces vamos a checar nada más qué rotación está dando. ¿Sí? Espero que se puedan ver que gira sentido horario. Entonces, así como estamos en esta conexión, gira en sentido o en una rotación en sentido horario o en el sentido de las manecillas del reloj. El punto C nos dice que reduzcamos el voltaje a cero y que ahora el punto 9 nos dice aquí la práctica que invirtamos las conexiones en la armadura. ¿Qué hemos esto? La armadura, las conexiones que tenemos aquí es 1 y 2, entonces invertir las conexiones es simplemente lo que estaba en 1 va a 2 y lo que está en 2 va a 1, tal y como lo muestra el circuito. Y nos dice, repita el paso 10, en el punto 10 repita el punto 6 al 8, con el fin de energizar a 120 volts y obtener su rotación, su velocidad. Y checamos las revoluciones por minuto. Entonces, aquí vamos a energizar nada más un poquito para que ustedes vean que ahora va a girar en sentido antihorario. Ya le cambiamos la rotación. ¿Sí? Entonces, con la conexión que teníamos anterior, gira en sentido horario o en manecillas de reloj. Ahora nos dicen que invirtamos nosotros ese giro y alimentemos a 120 y midamos las revoluciones por minuto. Ok, dice la velocidad en serie inversión, sí, entre paréntesis ahí dice, esto quiere aterrizando esto diría, la velocidad en serie con el giro inverso, ¿cuántas revoluciones por minuto nos dio? 3806, ¿sí? 3806 también nos dio bastante elevado. Y la rotación pues ahora fue de contrario de las manecillas del reloj. Para el reporte entonces ustedes responderían el punto 11, donde nos dice escribe una regla para cambiar la dirección de rotación de un motor de corriente en serie. Bien, tenemos el punto 12, donde tenemos ahora conectada la armadura en paralelo con el campo de derivación, utilizando el reóstato de 300 a 500 ohms. El punto 13 nos dice, para continuar el inciso A, nosotros debemos ajustar la resistencia del campo del reóstato en el sentido de las manecillas de reloj con el fin de poner en cero ohms, es decir que tenemos una resistencia mínima. Tenemos que energizar la fuente hasta 120 volts de corriente directa y con la ayuda del tacómetro de mano vamos a medir su velocidad para 0 y después para 500 ohms y determinamos el sentido de rotación. Bien, entonces energizamos hasta 120 volts. Tenemos 1303 RPM
Y luego nos dice que ajustemos la resistencia. Tenemos 2282 RPM con una rotación en sentido horario. Bien, punto 14 nos dice: reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de energía. Hay que invertir entonces la polaridad de voltaje intercambiando solo dos cables de conexión de la fuente de energía, y repitamos el paso 13 y comparar resultados. Bien, entonces el cambio que vamos a hacer es aquí, y voy a seguir manteniendo el voltmetro conectado respetando la polaridad. Entonces el único cambio que hicimos es en la fuente, y nos pregunta el punto 15, cambió la rotación, varió la velocidad, y que repitamos el punto 13. Bien, entonces la primera lectura va a ser para 0, ¿de acuerdo? La primera lectura sería para 0 ohms. $1320, y la segunda lectura para 500 serían 2228 con el giro en sentido de las manecillas de reloj. ¿Varió la velocidad? Pues podríamos decir que varió, sí, un poquito, pero finalmente estuvo en ese rango para ambas lecturas. El punto 16 nos dice que intercambiemos los cables de conexión que van de la fuente de energía. El circuito debe quedar igual que como estaba en el punto 2, entonces otra vez lo regresamos como estaba, y yo sigo aquí manteniendo mi voltmetro. ¿Sí? Este voltmetro es para darnos nada más cuenta de los 120 volts que debemos energizar este motor. ¿Sí? Ok, entonces el punto 16 nos dice que lo dejemos exactamente igual que como estaba originalmente en el punto 12, y que el circuito, ahora solo nosotros en este circuito invertamos las conexiones en la armadura, ¿sí? Entonces lo dejamos exactamente igual que como lo alambramos en el punto 12, ¿sí? Como lo alambramos originalmente, y que ahora hagamos el cambio únicamente aquí en la armadura. ¿Sí? Lo que hicimos es cambiar dos cablecitos nada más, y que repitamos el paso 13 y comparemos nosotros la dirección de rotación. Bien, entonces otra vez dejamos en los parámetros de arranque para 0 y 500 ohms. Energizamos. Entonces la primera lectura que te voy a dar de las revoluciones por minuto va a ser para 0 ohms. $120 volts, 1360 para 500, $2471 RPM, ¿sí? Bien. La rotación vamos a darle poquito aquí para nada más ver qué rotación es la que tiene. Sentido. Anti-horario o en contra de las manecillas del reloj.
Bien, el punto 18 nos dice, muchachos, mientras el motor está funcionando, abra momentáneamente el circuito de campo. Es decir, devanado de campo la terminal 5 o 6, teniendo mucho cuidado de no tocar nada más y que estemos preparados para desenergizar la fuente. Y nos dice el inciso B y el C que expliquemos qué es lo que sucede y que si puede ocurrir lo mismo en un motor de corriente directa conectado en serie. Vamos a ver qué ocurre. Energizamos a 120 volts, desconectamos la terminal 5 y 6 de devanado en paralelo y vemos lo que sucede. Desconectamos, observen lo que sucede. De acuerdo, una vez más. Energizamos a 120 volts, nos preparamos para desconectar y observan lo que sucede. Observen lo que sucede. Inciso B. Explique qué sucedió cuando pierde alimentación el campo en derivación. Pues obviamente que queda nada más la armadura y se desboca, como lo hicimos la vez pasada, y que esto puede ocurrir con un motor de corriente en serie, conectado en el campo en serie. Pues sí, lo acabamos de hacer, se desboca la velocidad. Entonces, pues ahí sí, mucha precaución con estos dos devanados, el serie y el paralelo. Bien, punto 19, conecte el siguiente circuito. Un circuito muy sencillo. Tenemos que energizar la armadura en la terminal 7 y N, ¿sí? Dos cables a la armadura y en el campo en derivación la terminal 7, 8 y N. ¿Sí? Un circuito bastante sencillo. Yo sigo aquí con el voltmetro, ¿sí? Porque nos lo pide también el circuito, un voltmetro en la armadura. El punto 20 nos dice, conecte la fuente, el inciso A nos dice, conecte la fuente de energía y ajuste el voltaje de la armadura a 30 volts guiándose por las lecturas del medidor. Y que usando el tacómetro de mano vamos a medir la velocidad y llenar la tabla 5.1. Las mediciones de velocidad. Espera que la velocidad del motor se estabilice antes de efectuar cada medición y que repitamos el punto B para cada uno de los valores de esta tabla, para que después ustedes, ya para su reporte, contesten el inciso D, en donde nos dice que ustedes tienen que marcar los puntos obtenidos para poder realizar la práctica. Bien, entonces alambramos el circuito y vamos subiendo desde 0 y de 30 volts en 30 volts hasta 120, midiéndole la velocidad en 30, 60, 90 y 120 volts para que obtengamos nosotros la velocidad y ustedes puedan hacer o llenar la gráfica de velocidad contra voltaje en la armadura. Bien, entonces vamos energizando. Primero para 0 nos da una velocidad de 0 volts, después energizaríamos a 30, 60, 90 y 120. Bien, tenemos 30 volts, velocidad, vele anotando por favor, 298.1 RPM, subimos a 60, vele anotando, 704.3, para 90, anótale por favor, 993.6 y para 120, 1300
RPM. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esos datos, muchachos, ustedes de favor llenen la tabla del inciso D. Y por último, el inciso E nos dice: es un buen método de control de velocidad el hacer que varíe el voltaje de la armadura manteniendo constante el voltaje de campo en derivación. Bien, pues esa respuesta también viene para tu reporte. Y es así como llegamos al final de esta práctica.